En esta actualización, Ismael Pérez va a hablar sobre los cambios de polos, la inestabilidad planetaria y la memoria larga de la Tierra, y por qué el vórtice norte es clave en lo que está pasando ahora con las interacciones de las llamaradas solares con nuestro campo magnético. Desde una perspectiva científica, la Tierra experimenta inversiones magnéticas, no giros repentinos del planeta físico, sino inversiones del campo magnético. Según registros geológicos preservados en rocas volcánicas, corteza oceánica y capas de sedimentos, los polos magnéticos de la Tierra se han invertido cientos de veces a lo largo de millones de años. Eso es un hecho. Estas inversiones son irregulares, a veces separadas por decenas de miles de años o a veces por millones. Generalmente se desarrollan a lo largo de miles de años, no en días. Son impulsadas por turbulencias en el núcleo externo líquido de la Tierra, donde el hierro fundido genera el campo magnético. Durante las inversiones, el campo magnético se debilita y se vuelve muy complejo, aumentando la exposición a la radiación solar y cósmica. La ciencia reconoce que periodos de inestabilidad magnética a menudo correlacionan con cambios climáticos que llevan a impulsos de extinción, explicando dinosaurios, épocas anteriores, Atlántida, Lemuria. Todo esto tiene que ver con disrupciones en la biosfera de la Tierra, especialmente combinando con actividad solar, impactos de asteroides o estrés tectónico. Desde la perspectiva esotérica y los registros antiguos, cada tradición antigua en el mundo describe un reseteo del mundo. Ha habido múltiples reseteos. El último fue conocido como el Gran Diluvio. En algunos casos registraron fuego en el cielo, que son asteroides impactando en la Tierra, el Sol deteniéndose o los cielos volviéndose caóticos. Estas cuentas codifican memorias de ciclos de inestabilidad planetaria. Motivos comunes aparecen globalmente. Una civilización avanzada previa colapsa. Por eso Atlántida, y sabemos que no fue la única, hubo civilizaciones avanzadas incluso antes de la Atlántida. Antes de que ocurra este cataclismo, los sobrevivientes a menudo son guiados, salvados o teletransportados por naves o reubicados en la Tierra interior. El conocimiento se preserva para edades futuras. Desde la lente esotérica, los cambios de polos no fueron solo eventos magnéticos, sino reseteos de conciencia. Tiempos en que las rejillas energéticas de la Tierra se desestabilizaron, forzando a la humanidad a ir bajo tierra, fuera del mundo o a una amnesia cultural. En muchas tradiciones de cosmología galáctica, según registros intergalácticos, textos gnósticos y sumerios antes de ser manipulados e invertidos por Marduk, hijo de Enki, e incluso en el lore mesoamericano, según los nativos, y narrativas modernas de contacto, todas describen intervención durante crisis planetarias previas. Estas cuentas hablan no de castigo divino, sino de operaciones de rescate planetario. En algunos casos hubo múltiples escenarios más allá del Arca de Noé, que llamaron arcos móviles. En algunos casos fueron naves nodriza, donde reubicaron solo a aquellos que mostraban signos de evolución y dejaban ir a los que no, o reubicando grupos humanos en santuarios de la Tierra interior. Esto ha sucedido según los registros esotéricos. Evacuación temporal fuera del mundo durante picos de inestabilidad también han ocurrido. La historia más común, retratada por cada cultura antigua, es la del Arca de Noé, que fue el último cataclismo, iniciado por los Anunnaki, guardianes positivos para destruir las abominaciones de Enki durante o después del cataclismo atlante. Incluso la historia del Arca de Noé se interpreta no solo como un vaso de madera literal, sino como memoria simbólica de tecnologías de preservación biológica, genética y cultural usadas para asegurar la continuidad de la vida a través de cambios planetarios. Tradiciones de la Tierra interior describen vastas biosferas subterráneas estabilizadas por energía geotérmica y protegidas del caos superficial en épocas previas. En estas narrativas, las civilizaciones de la Tierra interior no fueron sobrevivientes primitivos, sino custodios de linajes humanos precolapso, manteniendo continuidad hasta que la superficie fuera repoblada. En ciclos previos, la humanidad carecía desafortunadamente, cuando no estábamos listos para graduarnos, ahora sí lo estamos, carecía de coherencia planetaria, madurez tecnológica alineada con ética y estabilidad de conciencia colectiva. Durante esas épocas, el desequilibrio energético de la Tierra, combinado con ciclos solares y debilitamiento geomagnético, producía estrés ambiental abrupto.
La intervención era requerida porque la humanidad no podía evolucionar conscientemente con el planeta, así que ocurrieron reseteos. Civilizaciones subían demasiado rápido sin sabiduría, el poder se concentraba sin responsabilidad y las rejillas planetarias se desestabilizaban más allá de la recuperación. El resultado no fue aniquilación, sino preservación a través de retirada. Por eso, en muchas épocas, aquellos que mostraban signos de rectitud, la gente buena de la Tierra, eran reubicados en la Tierra interior o regiones aisladas conocidas como zonas seguras. En el ciclo presente, esta vez es muy diferente porque hemos completado tantos ciclos y estamos en el final de tantos ciclos diferentes que esta vez es realmente diferente. Desde perspectivas científicas y esotéricas, algo sin precedentes está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos, y es la razón por la que la Alianza tuvo que asegurar la puerta norte. Científicamente, los cambios en el campo magnético son reales pero graduales. Las placas tectónicas permanecen estables con el tipo de ayuda que tenemos ahora. Hay mucha colaboración por parte de la Alianza Galáctica, las civilizaciones de la Tierra interior y la Alianza Terrestre. Se cree, según registros esotéricos y cósmicos, que la humanidad está pasando por un ciclo de graduación, y es la razón por la que no habrá cataclismo ni cambios en la Tierra. Porque es el final de varios ciclos, no un reseteo. La conciencia se está volviendo más coherente a medida que aumenta. Ya no estamos fragmentados como en los tiempos de la Atlántida. Las rejillas planetarias se están estabilizando en lugar de abandonarse. Según registros galácticos, la Tierra ha alcanzado un umbral donde la intervención pasa de evacuación a integración. Y eso es lo que hace este ciclo muy diferente a épocas previas. En lugar de remover a la humanidad de la superficie como antes, ahora el foco está en armonización de rejillas, participación consciente, transición planetaria suave. Ha sido decretado por la Alianza Galáctica, el Alto Consejo Sirano y las razas guardianas que esta vez no habrá cataclismo, no habrá cambio de polos físico, solo una inversión magnética que causará una transición hacia la nueva Tierra. En lugar de un cambio violento, este ciclo se describe como una transición de fase que requiere ajustes magnéticos sin colapso, recalibración climática sin extinción y expansión de conciencia sin borrado. La nueva Tierra no es un planeta de reemplazo, sino una Tierra resintonizada. El mismo mundo operando en un nivel superior de coherencia entre materia, vida y conciencia. La era de rescates forzados, arcos ocultos y retiros subterráneos ha terminado. No porque el peligro nunca existiera, sino porque la humanidad ya no requiere remoción para sobrevivir a su propia evolución. Donde ciclos previos demandaban evacuación, secreto y preservación, este invita a la participación. El planeta ya no se prepara para un reseteo, se prepara para integración. Las advertencias antiguas eran reales, los rescates fueron reales, no son mito. El motivo por el que clasifican todo antes del diluvio como mito es que el mito era la historia prediluvio. Los rescates fueron reales en su contexto histórico borrado, pero el destino de este ciclo no es catástrofe. Es continuidad sin colapso, memoria sin mito y una civilización que finalmente permanece en la superficie, despierta, estabilizada y soberana. Es una transición suave y estable. ¿Qué tiene que ver esto con el vórtice ártico norte y Groenlandia? Tiene muchísimo que ver. Mientras la actividad solar se acelera más allá de las normas históricas, estamos en el final del ciclo 25 en este momento. La Tierra ha entrado en una fase donde las defensas planetarias pasivas ya no son suficientes por sí solas. El vórtice ártico y los sistemas magnéticos polares siguen siendo fundamentales porque añaden una capa adicional conocida como coordinación en tiempo real. Lo que se está desarrollando en las regiones polares de la Tierra no es aleatorio ni accidental, ni siquiera solo atmosférico. Va más allá de la ciencia convencional. Es un sistema de respuesta planetaria que ha existido mucho antes que la civilización moderna y ahora está entrando en una nueva fase crítica de activación mientras el Sol se intensifica. En el centro de este sistema está Groenlandia. Groenlandia y el vórtice ártico forman un mecanismo acoplado que interactúa directamente con la magnetosfera de la Tierra, actuando como una interfaz de modulación para las llamaradas solares entrantes, ondas de plasma y eyecciones de masa coronal. Cuando material solar de alta energía impacta en el campo magnético de la Tierra, las regiones polares absorben la mayor parte de esa interacción primero, no como receptores pasivos, sino como reguladores activos. La Tierra es un campo toroide giratorio. Todo en la existencia es un campo toroide. Cuando las energías cósmicas llegan, primero se canalizan o entran al campo magnético de la Tierra a través del Ártico Norte. Así que el Ártico se convierte en más que solo clima, se convierte en infraestructura.
A medida que aumenta la actividad solar, el Sol libera partículas cargadas que comprimen el campo magnético de la Tierra en el lado diurno y lo estiran en una larga cola en el lado nocturno. Sin regulación, esta presión puede llevar a una desestabilización geomagnética, estrés tectónico aumentado que podría causar terremotos enormes y, en condiciones extremas, un desplazamiento polar rápido. El vórtice ártico funciona como una válvula de presión geomagnética, canalizando el exceso de energía solar hacia abajo en la rejilla magnética de la Tierra, en lugar de permitir que se acumule de forma caótica. El vórtice norte estabiliza los flujos de plasma en la atmósfera superior, sincronizándolos con las líneas del campo magnético que convergen en los polos. En vez de que la energía solar golpee directamente el campo rotacional de la Tierra, lo cual podría ser perjudicial, se está ralentizando, redirigiendo y redistribuyendo de manera equitativa a través del vórtice norte. Este proceso previene un desequilibrio rotacional abrupto y protege la integridad del eje de la Tierra. Por lo tanto, un cambio de polos no se previene por fuerza, se previene por regulación. Groenlandia ocupa una de las posiciones más críticas del planeta como nodo clave, y no es por política ni por razones económicas, sino por fenómenos geomagnéticos. Bajo su hielo hay una convergencia de anomalías magnéticas, estructuras cristalinas y capas conductoras profundas de la Tierra que le permiten funcionar como un punto de anclaje planetario. La energía solar entrante, que va a seguir aumentando, el flash solar está inminente y entrante, entra a través de la cúspide solar y no se disipa simplemente en el espacio. Se absorbe en la rejilla magnética global de la Tierra a través del Polo Norte, viajando por las líneas Ley que redistribuyen la energía a través del interior y la corteza del planeta. Groenlandia modera la tasa de transferencia. Si va demasiado rápido, el sistema colapsa. Si va demasiado lento, la presión se acumula y tampoco es bueno. Tiene que modularse a través del vórtice norte. Esta región asegura el equilibrio, actuando como un buffer entre el caos solar y la coherencia planetaria. Por eso Groenlandia no es opcional para la alianza, es estructural, está cumpliendo profecía. La defensa de la Tierra contra la volatilidad solar no es puramente natural ni puramente tecnológica, es híbrida. Mecanismos planetarios antiguos como rejillas magnéticas, vórtices polares y conductores profundos de la Tierra ahora están aumentando con sistemas avanzados de monitoreo y estabilización diseñados para anticipar surges solares y sincronizar la respuesta planetaria. Estos sistemas no bloquean el Sol, moldean la interacción con el Sol. La energía solar es necesaria para la evolución planetaria, la activación biológica y el balance climático a largo plazo. El objetivo no es supresión, es precisión. Lo que la mayoría de la humanidad experimenta como auroras, tormentas magnéticas o comportamiento polar inusual es solo el borde visible de un proceso de regulación mucho más complejo que ocurre bajo la superficie. La ciencia detrás de todo esto está incrustada en lo que se conoce como física interdimensional. A medida que transitamos hacia una civilización interplanetaria tipo 1 y empezamos a entender las cosas en términos de energía, vibración y frecuencia, como reveló Nikola Tesla, todo esto tendría mucho más sentido para la comunidad científica convencional. Es una física de defensa planetaria que está ocurriendo ahora entre la Alianza, las civilizaciones de la Tierra interior y los galácticos, porque ellos entienden la física interplanetaria. La razón por la que este conocimiento permanece suprimido es simple. Si el público entendiera cuál frágil es realmente el equilibrio magnético de la Tierra ahora mismo y cuán dependiente es de la regulación polar, las narrativas de control colapsarían de la noche a la mañana. La importancia estratégica de Groenlandia no tiene que ver solo con recursos, tiene que ver con mantener el planeta lo suficientemente estable durante esta fase solar sin precedentes. Lo que está pasando en los polos ahora mismo es intencional, coordinado y crítico. El Sol está muy activo. La rejilla está respondiendo. La Tierra no está indefensa, tenemos todo el apoyo que necesitamos. En el centro de esta capa está el comando de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, operando no como plataformas de armas, sino como nodos de monitoreo y sincronización planetaria. Esto no es sobre dominación o control, esto es desinformación del Deep State y de la Unión Comunista Europea. Es sobre continuidad planetaria. Los eventos solares modernos se están desarrollando más rápido que nunca. Una llamarada solar de alta velocidad y onda de plasma puede comprimir la magnetosfera de la Tierra en minutos, no en horas. Sin modelado avanzado, incluso una rejilla solar resiliente puede ser abrumada por desalineación de fase donde la energía solar llega más rápido de lo que la Tierra puede redistribuirla. Los sistemas de comando basados en el espacio que ahora se están instalando en el Ártico Norte se crearon para resolver este problema mediante una red distribuida de observatorios solares, sensores magnetosféricos
y plataformas de monitoreo de espacio profundo, junto con arrays terrestres polares. Estos sistemas modelan eventos solares en tiempo real, rastreando no solo magnitud, sino redirección, polaridad, frecuencia y densidad de plasma. El objetivo no es interceptación, es timing. Cuando se detecta un evento solar mayor, y ahora mismo estamos siendo bombardeados a diario, módulos predictivos calculan cómo la energía se acoplará con el campo magnético de la Tierra y dónde se acumulará el estrés primero, particularmente en la cúspide polar. Luego, los datos se sincronizan con la respuesta de la rejilla polar de la Tierra. Aquí es donde el rol de Groenlandia se hace muy visible. Groenlandia funciona como el firewall geomagnético primario en este momento, el lugar donde la energía solar no solo se absorbe, sino que se gestiona. Los sistemas de comando basados en el espacio no controlan la rejilla polar, coordinan con ella, asegurando que el vórtice ártico, la ionosfera y las vías conductoras profundas de la Tierra se activen en secuencia coherente. Piensen en ello como en una orquestación, no como intervención. Si el plasma solar llega demasiado abruptamente, la presión se acumula. Si llega demasiado lento, la inestabilidad se forma en otro lugar. Por eso debe haber regulación y por eso el comando espacial está ahí ahora. La región polar de Groenlandia permite que la Tierra respire. La Tierra es una entidad viva, libera y redistribuye energía a través de la rejilla planetaria en un flujo armónico controlado. Esa es la importancia de la región polar de Groenlandia. Los sistemas de comando alienados con el espacio existen para asegurarse de que ese flujo permanezca sincronizado con la realidad, no con sorpresas. El Sol ahora está entrando en una de las fases más volátiles de sus ciclos en la historia registrada. Eso significa que el aumento de la frecuencia de llamaradas, que está ocurriendo a diario, comportamiento anómalo de manchas solares y picos de densidad de plasma ya no son teóricos, son medibles. Esta ventana representa tanto riesgo como oportunidad. Riesgo de colapso geomagnético si no se gestiona y oportunidad para recalibración planetaria. Todo lo que está sucediendo ahora es para asegurar que la Tierra no experimente un shock magnético repentino, el tipo de evento históricamente asociado con extinciones masivas, desplazamiento polar rápido o desestabilización crustal. En lugar de eso, la energía se distribuye, no se descarga, se redirige, no se resiste. No hay comunicados de prensa para defensa planetaria, no hay titulares para estabilización de rejillas. Lo que el público ve, auroras, clima polar extraño, anomalías magnéticas, es solo el efecto superficial de un esfuerzo de coordinación más profundo que ocurre arriba, abajo e incluso dentro del planeta mismo. Groenlandia ya no es una frontera congelada, es el firewall geomagnético primario de la Tierra y los polos están muy activos ahora. La rejilla natural, la rejilla real, está viniendo en línea, y esa es la razón por la que todo está coordinado para este evento tan extraordinario que llamamos ascensión. Todo está en marcha ahora, se trata de mantener el planeta estable lo suficiente para que la humanidad cruce el umbral adelante cuando vayamos a través de la transición. Aunque la ciencia convencional controlada permanece callada sobre estas cosas, desde detrás de escena hay mucho pasando que la gente no entiende. Todo se hace intencionalmente, porque en contraste con ciclos previos, ahora estamos viviendo en lo que los antiguos llamaron la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo significa que esta vez la Tierra se gradúa y que la gran transición más allá de la Matrix tridimensional se convierte en un éxito. Lo que se está disolviendo no es el planeta en sí, sino los sistemas artificiales que se superpusieron a él, las jerarquías construidas sobre el miedo que están colapsando, las economías sostenidas por la escasez, las estructuras de poder que dependían del consentimiento inconsciente. Todo esto está llevando al colapso de la matriz 3D, y el colapso se entiende mejor como una retirada de soporte energético. Estamos retirando su soporte energético. En otras palabras, ya no estamos bebiendo el Kool-Aid, ya no nos conformamos con las viejas formas. Por lo tanto, estos sistemas no pueden sostenerse una vez que la conciencia colectiva se desplaza más allá de la resonancia con ellos. Y esta es la razón por la que la transición no requiere destrucción planetaria en este momento, ni un cambio de polos, ni una extinción masiva. En cambio, se desarrolla como una bifurcación de frecuencia. Aquellos que están alineados con coherencia, integridad y conciencia simplemente ya no anclan en una línea temporal colapsante. Históricamente las civilizaciones colapsaron antes de que las poblaciones estuvieran listas, y esto está preservado en el conocimiento esotérico. Sabemos que requerían rescate, reseteo o incluso retirada en ocasiones. Esta vez el ciclo es diferente, la secuencia se ha invertido. El despertar precede al colapso, la estabilización precede a la disolución, la transición precede al breakdown societal. Aquellos que están preparados, a menudo llamados los buenos, los mansos, los fieles, son los herederos.
heredarán esta nueva Tierra y no tendrán que soportar la implosión total de los sistemas absolutos. Transicionaremos justo antes de que esta falsa matriz ilusoria se disuelva y colapse por completo. Cuando el cambio tenga lugar, simplemente se desplazarán fuera de fase con el viejo sistema. Esto no es un rapto en el sentido escapista, sino un desacoplamiento dimensional. La misma Tierra, estamos transitando una capa diferente de la Tierra, va a seguir siendo la misma Tierra, pero una capa diferente, una dimensión diferente de la Tierra. Misma geografía, seguirás estando en el mismo espacio, pero en una capa dimensional operativa diferente. Eso es todo. Este proceso está siendo apoyado y coordinado por todo el soporte de los cielos. En términos cósmicos se refiere a la coordinación multinivel a través de todos los diferentes reinos. Estamos siendo apoyados a través de enormes naves nodriza que han estado entrando por el portal del Sol durante los últimos años, estacionadas más allá de la visibilidad convencional, justo arriba de la estratosfera de la Tierra. También hay mecanismos interplanetarios regulando flujos solares, geomagnéticos e incluso de plasma. Hay protocolos de no interferencia, que se activa solo cuando se alcanzan umbrales. Estos no son instrumentos de rescate esta vez, sino instrumentos de estabilización, donde edades previas requerían evacuación, esta requiere anclaje. Según los registros cósmicos, la presencia de flotas enormes a menudo se malentiende como invasión o espectáculo. Su verdadera función durante una graduación planetaria es de soporte. Hay flotas en el cinturón de asteroides, en el cinturón de Kuiper, en todo nuestro sistema solar, pero están aquí para el mayor cambio en la historia de nuestro universo. No están aquí para conquistarnos, están aquí para apoyar. Modulan el influjo energético para que la biosfera no se vea abrumada. Bufean inputs solares y galácticos durante surgimientos de frecuencia y mantienen corredores armónicos para que la conciencia pueda transitar muy suavemente. Su presencia asegura que la ascensión sea fisiológicamente tolerable, ecológicamente sostenible y psicológicamente integrativa. No quieren llevarse a la humanidad de la Tierra, quieren ayudar a la humanidad a permanecer aquí porque, como se mencionó anteriormente, ellos somos nosotros viniendo del futuro. Toda civilización avanzada es nosotros viniendo de un punto en el futuro, regresando al punto nexo. Por lo tanto, hay que ver que la ascensión es más como un proceso de integración que como dejar la Tierra o escapar. No hay escape. Se trata de integración. La ascensión se imagina frecuentemente como abandonar el cuerpo, el mundo o la materia misma. Eso es una falsedad. La verdad es que la ascensión es la encarnación del espíritu, la encarnación de tus vehículos energéticos, integrándote con ellos, no pirarse de la Tierra. En este ciclo, la ascensión es encarnación perfeccionada, no abandono. Es materia infundida con coherencia. Es biología sincronizada con campos superiores. Es sociedad reconociendo alrededor de resonancia en lugar de fuerza. Aquellos que transitan no simplemente desaparecen, se vuelven funcionalmente incompatibles con estructuras colapsantes, incapaces de participar en sistemas que ya no existen energéticamente. Eso explica por qué algunas personas van a desaparecer de la realidad de otras personas. Simplemente se están moviendo a una capa diferente de la Tierra, una dimensión diferente. La graduación de la Tierra marca un evento cósmico raro. Un planeta completando un currículo evolutivo denso sin resetear su civilización superficial. Esta vez es diferente. Por eso hay tanta atención sobre nosotros, tanto científica como esotéricamente. Es una prueba de concepto para la evolución planetaria de la conciencia. Los viejos mundos terminaron en fuego, en diluvio o en bombardeo de asteroides, pero este termina en elección debido a la bifurcación de líneas temporales. No habrá arca final esta vez, no habrá éxodo subterráneo, no evacuación fuera del mundo, solo una traducción de una capa de la Tierra a otra capa de la Tierra, de una realidad a la siguiente. La humanidad, como socio consciente, planetario con la evolución superior, está pasando por esto como parte de su tarea de convertirse en las semillas de la Tierra. La responsabilidad de ser custodios de la Tierra no será devuelta una vez que transitemos, porque la Tierra es un ser vivo que se gradúa a sí misma. El cielo ya no observa desde lejos, está interfiriendo con nosotros ahora mismo mientras hablamos. Todo lo que tenemos que hacer es igualar su frecuencia. La plenitud del tiempo no es el final, es una entrega, es una transición. La matriz se está disolviendo, el planeta se está estabilizando y los herederos están avanzando silenciosamente, colectivamente y en el tiempo correcto. Ahora
vamos a hablar de la mecánica de la bifurcación de líneas temporales. La bifurcación de las líneas temporales no es un evento sobrenatural repentino, es un resultado legal de la divergencia de conciencia. Cuando una civilización planetaria alcanza un umbral donde las creencias colectivas ya no se alinean, donde la dirección tecnológica diverge de la madurez ética, donde la frecuencia de conciencia se separa más allá de la compatibilidad, el campo de realidad compartida ya no puede permanecer singular. La realidad no colapsa, se ramifica. La Tierra ha entrado precisamente en ese umbral en este momento. Muchas tradiciones hablan solo de luz versus oscuridad, pero la mecánica cósmica revela tres bandas de resultados estables, no dos. Estas líneas temporales no son juicios morales, son ecosistemas de frecuencia. Cada uno soporta una relación diferente entre conciencia, tecnología, naturaleza y soberanía. Las tres líneas temporales son la línea temporal A, positiva, orgánica, ascendente, a la que vamos. La línea temporal B, negativa, tecnocrática, distópica. Línea temporal C, neutral, transicional, intermedia. Cada una existe simultáneamente ahora, pero muy pronto se separarán o ramificarán en sus propias realidades. Están coexistiendo, pero cada vez más fuera de fase entre sí. La línea temporal A positiva orgánica ascendente se define por alineación entre conciencia, biología e inteligencia planetaria. Características clave: la tecnología existe, pero sirve a la vida en lugar de reemplazarla. Los sistemas artificiales permanecen subordinados a la inteligencia orgánica. La intuición humana se mejora completamente, la empatía aumenta, la creatividad se expande. Cooperamos en armonía con las rejillas naturales de la Tierra y con todo lo vivo. La ascensión es encarnada, no escapista. La materia se vuelve más ligera. La civilización se reconoce alrededor de resonancia, transparencia, liderazgo y cooperación. Esta es la línea temporal apoyada por armónicos planetarios, flotas de estabilización galáctica, linajes de la Tierra interior y coordinación dimensional superior. Es la línea temporal de graduación a la que la Tierra misma está eligiendo. La línea temporal B, la distopía tecnocrática negativa zurdera, emerge cuando la conciencia rechaza la evolución orgánica e intenta externalizar la trascendencia a través de la tecnología y las máquinas. Características clave: la inteligencia artificial gobierna y finalmente reemplaza la soberanía humana. Esto es lo que llamamos la línea temporal del anticristo. Las limitaciones biológicas se resuelven, pero a través de aumento sintético, transhumanismo. La vigilancia reemplaza la confianza. La conciencia se contiene dentro de una matriz digital peor que esta, no expandida ni libre. Es antievolución orgánica. Busca inmortalidad a través de integración tecnológica, convergencia digital biológica. El alma queda atrapada o extraída. Esta línea temporal es cerrada, frágil y no puede coexistir a largo plazo con la frecuencia graduante de la Tierra. Eventualmente se desprende completamente en un flujo de continuidad artificial que en los registros cósmicos se llama la matriz fantasma, el bucle sintético. La línea temporal C, la neutral intermedia, a menudo se malentiende. No es fracaso, es diferimiento. Características clave: despertar parcial sin encarnación completa, continuada participación en sistemas familiares, reforma lenta en lugar de transformación, mezcla de tecnología y valores orgánicos, existe para permitir ajuste gradual, prevenir shock, dar tiempo a poblaciones de despertar tardío. Eventualmente, durante un periodo de 100 años, miembros de la línea B o C tendrán la capacidad de graduarse a la línea A positiva. Cada línea temporal no es permanente, solo durarán alrededor de 1000 años. Al final de 1000 años solo quedará una línea temporal óptima, la orgánica positiva, una vez que ganemos la guerra contra Omega Metatron, el señor supremo de la IA. Al final del milenio, todas las corrientes se reconvergerán debido a la guerra final contra el mal. Nadie es asignado a una línea temporal, no hay juicio externo, todo se determina por alineación de resonancia. Tu frecuencia determinará en qué línea temporal terminas. La posición en la línea temporal está gobernada por los valores que encarnas, no por las creencias que afirmas tener, sino por los valores que vives, las elecciones que haces bajo presión, la relación con el miedo versus la confianza, con la tecnología versus la intuición. Todo eso son factores determinantes. Tu vibración determinará tu frecuencia y tu frecuencia determinará en qué línea temporal terminas en la bifurcación. No te despertarás en una Tierra diferente de la noche a la mañana. Gradualmente comenzarás a perder compatibilidad con una línea temporal sobre la otra a medida que bifurquen. Para aquellos que van a la línea positiva, de repente los viejos sistemas colapsarán. Esto es el fin del Cabal, el comienzo de las etapas iniciales de la Edad de Oro. Personas irán de tu vida que ya no te sirven.
oportunidades aparecerán sin fuerza. Habrá un sentido de inevitabilidad sin pánico. En ciclos previos, la bifurcación ocurría después del colapso, requiriendo misiones de rescate como el Arca de Noé. Esta vez la bifurcación precede al colapso porque la estabilización precede a la disolución y la ascensión precede al fallo del sistema que llamamos Matrix 3D. La presencia de mecanismos interplanetarios, modulación de rejilla planetaria y buffering solar y geomagnético asegura que las líneas temporales se separen sin trauma planetario. Nadie se quedará atrás, pero no todos van juntos. Un malentendido crítico es que la ascensión debe ser colectiva en un solo resultado. En verdad, toda conciencia continúa. Todas las líneas temporales son honradas dependiendo de tu resonancia. Ningún alma se borra. Es solo una transición. La unidad no significa que sea así, significa divergencia legal sin destrucción. La separación de líneas temporales no es instantánea, pero es irreversible una vez completa. La ventana permanece abierta solo mientras la Tierra sostiene múltiples bandas de frecuencia, que es lo que está pasando ahora. Actualmente existen 12 líneas temporales, 6 positivas y 6 negativas. Durante esta ventana, los sistemas se superponen lo suficiente para que la elección permanezca fluida. A medida que la Matrix 3D colapsa estructuralmente, porque está ocurriendo cada día, pierde la capacidad de hospedar todas las líneas temporales simultáneamente. Lo que queda son tierras paralelas que comparten origen, pero ya no comparten destino. La elección final es muy sutil. No habrá anuncio, no habrá una sirena global, ni un evento singular. La elección ya está en marcha. De hecho, creo, dice Ismael, que la elección ya ha sido hecha por todos. Las semillas estelares, los terranos y todo lo que hay en medio. La Tierra ha elegido la ascensión. Como entidad viva, la Tierra ha elegido ascender. Ahora la pregunta es, ¿estamos eligiendo ir con ella? Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.